Vamos a eso. Han pasado varios meses desde la última vez que estudiamos el libro de Hechos, ¿verdad? Y antes que, cuando estamos estudiando Hechos 19 antes del coronavirus, pero hoy volvemos donde lo dejamos en marzo, y esto es el capítulo 19, que es acerca del ministerio de Pablo en la ciudad de Efeso. E interesantemente, a la luz de los recientes disturbios que han tenido lugar en toda nuestra nación, el foco del estudio de hoy es un motín peligroso que estalló en Éfeso. Sin embargo, la razón de este motín no tuvo nada que ver con cuestiones raciales o políticas. La razón de estos disturbios en Efeso fue porque el apóstol Pablo había venido a esta ciudad que había sido una fortaleza de Satanás, y por varios años había estado llevando a cabo su ministerio allí, y al hacerlo había invadido exitosamente el reino del maligno con el evangelio precioso de Cristo. Y estos disturbios fueron el resultado del diablo empujando contra el avance del evangelio, en un intento de matar al apóstol Pablo y descreditar el cristianismo como una amenaza para el gobierno romano. Pero a pesar de este levantamiento inspirado satánicamente, ninguno de los deseos del diablo se materializaron. Pablo no fue asesinado, ni el cristianismo fue descreditado. Sin embargo, lo que sucedió fue que esta fue la oposición pública más grande e intensa al evangelio que vemos que leemos en el libro de los Hechos. Ahora, a lo largo de nuestros estudios en Hechos, hemos notado que donde quiera que Pablo fuera a través del imperio romano, se encontró con hostilidad y persecución. Entonces, la oposición a Pablo y el evangelio ciertamente no era nueva, pero el motín, estos disturbios que tuvieron lugar en Éfeso, fue único y diferente a todo lo que Pablo había encontrado en todos sus viajes en otros lugares. Por un lado, este motín duró varias horas, con personas gritando palabras sobre la grandeza de sus dioses paganos, de su diosa Artemisa, Diana. Además, este motín involucró a todos los residentes de esta ciudad, en contraste a la oposición de solo miembros de la comunidad judía. Y aunque esta multitud se enfureció, noten en el versículo 32 lo que Lucas nos dice, que había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Qué cosa tan extraña, la mayoría de esta gente no sabe ni por qué estaban en estos disturbios y no eran parte del motín. Es decir, la mayoría de estas personas ni siquiera sabían por qué estaban protestando. Sin embargo, los que comenzaron los disturbios sabían exactamente de qué se trataba. Manifestaban por que sentían que el evangelio estaba obstaculizando su habilidad para hacer dinero. La mayoría de esto era acerca del dinero, y que amenazaba su idolatría, idolátrica veneración a la diosa Artemisa, y la reputación de su ciudad como el centro del mundo para la adoración de Artemisa. Y así, a pesar de la confusión y la ignorancia por parte de algunos, esto no fue una manifestación pacífica, entiendan esto, pero un enfurecido levantamiento fuera de control de la muchedumbre, instigado por Satanás, con la intención de matar a Pablo y silenciar el mensaje del cristianismo. Ahora, con el fin de entender qué estaba detrás de esta revuelta, los tengo que llevar de vuelta a una parte anterior de Hechos 19, porque ha pasado varios meses de que estudiamos esto, y quiero recordarles de lo que este capítulo se trata y cómo los acontecimientos del capítulo 19 condujo a esta terrible perturbación. La historia del ministerio de Pablo en Efeso comienza esencialmente con el versículo 8 de Hechos 19, con Lucas diciéndonos cómo Pablo comenzó su ministerio allí al ir primero a la sinagoga, donde pasó 3 meses fiadamente proclamando a Cristo a los judíos de esta ciudad. Y cuando el pueblo judío se levantó en oposición al apóstol y al evangelio, Pablo abrió
se mudó y abrió una escuela bíblica en Éfeso, donde entrenó a hombres durante los próximos 2 años. Y durante este tiempo el Evangelio avanzó mucho a medida que los estudiantes de Pablo difundieron el mensaje por la ciudad de los alrededores de Asia Menor. Mientras que esto es lo que le llamamos el país de Turquía. Y mientras que al mismo tiempo Dios estaba usando a Pablo de manera significativa en Efeso, ya que muchos de los efesios se estaban convirtiendo y sus vidas se estaban transformando. Esto es lo que leemos sobre el ministerio de Pablo en Éfeso, empezando en el versículo 8. Normalmente no tomaríamos tiempo de leer esto, pero como dije, ha pasado tanto tiempo que creo que lo tenemos que leer nuevamente. Entonces dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, era de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron eso todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Ahora, como ven, pueden ver en estos versículos, el Señor usó a Pablo grandiosamente para impactar la ciudad de Éfeso con el Evangelio. Pero lo que es importante notar es con qué frecuencia Lucas menciona los diferentes tipos de actividades satánicas que tuvieron lugar en Éfeso en relación con el ministerio de Pablo. En primer lugar, Lucas escribe sobre la dureza de algunos judíos en respuesta a la enseñanza, aunque él no está hablando directamente de Satanás. Es obviamente que esto es lo que se trata en estos versículos. Es Satanás el que está empujando, al que está detrás de todas estas cosas, empujando a la gente a hacer esto en contra del Evangelio. En segundo lugar, Lucas habla del intento de algunos exorcistas judíos de imitar el ministerio de curación de Pablo al expulsar un espíritu maligno de un hombre poseído por un demonio, que terminó horrible para ellos, porque no solo fallaron en remover a este demonio, sino que fueron atacados físicamente por el demonio y obligados a huir de la casa desnudos y heridos, como lo puso Lucas. Una vez más, vemos la actividad de Satanás en la posesión demónica de este hombre en Éfeso. Tercero, Lucas nos cuenta cómo trabajó el Señor en la vida de aquellos que se habían convertido en creyentes en Éfeso, de modo que decidieron denunciar su práctica satánica de brujería y destruir todos sus libros ocultos, quemándolos. Entonces, en base a estos incidentes relacionados con el ministerio de Pablo en esta ciudad, es muy obvio que esta ciudad era un centro estratégico para la actividad satánica, y por lo tanto el diablo estaba amenazado por la invasión del evangelio en su reino, y él estaba
trabajando duro, resistiendo su avance, el avance del evangelio. Sin embargo, no importa lo duro que él se defendió, el evangelio continuó avanzando, y sabemos que este fue el caso porque Lucas lo hace un punto, el decir cómo la palabra de Dios siguió creciendo y moviéndose hacia adelante, avanzando a pesar de la obra de Satanás. Y por eso leemos en el versículo 10, dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. De nuevo en el versículo 17, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Y noten nuevamente en el versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Ahora, cuando ponemos todo esto junto, tenemos una idea clara de lo que Lucas intenta enseñarnos en estos versículos. Él nos está dando una comprensión de cómo el Señor invade el reino de Satanás. En otras palabras, su mensaje a nosotros en estos versículos es que en una ciudad donde Satanás es tan predominante y donde él tiene un agarre firme en las personas, en la cultura, aquí es como Dios trabaja para superar la fortaleza de su enemigo. Y les recuerdo que la ciudad de Éfeso era única, de hecho una fortaleza y fuerte de Satanás, y no era una ciudad ordinaria en el Imperio Romano. Éfeso era, como ustedes saben, la ubicación, y le estoy recordando esto, es la ubicación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto es el magnífico templo de la diosa Diana, que también es conocida como Artemisa. Con respecto a este templo y su influencia en la ciudad de Éfeso, quiero volver a leer lo que Ken Hughes escribió sobre esta ciudad que les leí anteriormente. Él dice, la posición estratégica de Éfeso la convirtió en la casa del tesoro de Asia y la madre del materialismo y la ambición. Ella era el sitio del templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 120 columnas de mármol se levantaron 60 pies para sostener el hermoso techo, muchos de ellos con incrustaciones de oro y joyas raras. El enorme pabellón del templo, que cubría un área de 425 pies de largo y 200 pies de ancho, albergaban la imagen de Artemis de múltiples senos que supuestamente había caído de las estrellas. El templo era el centro de un culto próspero de adoración a la fertilidad. Éfeso se convirtió en un lugar de reunión para la superstición y las artes oscuras, un pozo negro de culto. Éfeso era el pozo de agua para todo tipo de mago, bruja, clarividente y criminal. Estafadores, asesinos y pervertidos encontraron el clima de Éfeso inusualmente agradable. Esa ciudad era el castillo oscuro de Asia Menor. Como ven, mientras que todas las ciudades importantes del mundo antiguo eran lugares malvados, Éfeso llevó la maldad a un nuevo nivel. Era peor que las otras, debido a que todas las obras de Satanás que tienen lugar allí, y debido a que el templo de Artemisa o Diana se encuentran en Éfeso, la ciudad atraía a todo tipo de personas involucradas en actividades demónicas. Yo espero que ustedes tengan una imagen de lo que estaba sucediendo aquí. Y fue en esta fortaleza demónica que Pablo había traído el evangelio. Él llevó a muchas personas a Cristo, a la fe en Cristo, y estableció una iglesia, y él era bastante tenía bastante influencia en esto, y al hacerlo por la gracia y el empoderamiento de Dios, él había exitosamente invadido el reino de la oscuridad. Y amigos, esa es la razón por la cual un disturbio estalló en Éfeso. Porque después de años del evangelio haciendo incursiones en su ciudad, Satanás decidió empujar y pelear, y lo hizo provocando un hombre para incitar y animar a los habitantes de Éfeso a levantarse en protesta en contra de Pablo y el efecto que su mensaje del evangelio estaba teniendo sobre los ciudadanos de esta ciudad. Ahora, en base a la información que Lucas nos ha dado hasta este momento en relación con el ministerio de Pablo en Éfeso, parecería que el
propósito de Lucas ahora en contarnos los detalles de este disturbio es el enseñarnos no solo cómo empuja a Satanás cuando su reino es asaltado, pero también el por qué él empuja hacia atrás. Como ven, Lucas hace todo lo posible para darnos algunos detalles sobre este motín y lo hace para que podamos ver lo que Satanás considera como una amenaza para su demonio, su dominio. ¿Qué es lo que Satanás considera ser un peligro para ellos? Es decir, él quiere que identifiquemos aquellas cosas que molestan a Satanás cuando su reino es invadido, de manera que podamos entender cómo llevar a cabo nuestro ministerio y nuestras vidas para que realmente representemos un peligro para su dominio maligno. Y la manera en que Lucas hace esto es identificando que cuando existen ciertas condiciones, es cuando Satanás responde y trata de destruir el testimonio del Evangelio. Sin embargo, antes de ver cuáles son estas condiciones que desencadenan la ira de Satanás y que dieron lugar en los disturbios que tuvieron lugar en Éfeso, Lucas primero nos da un breve vistazo de Pablo haciendo planes futuros para su ministerio cuando realiza que su trabajo en Éfeso está llegando a su fin. Y leemos en Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Noten, ahora Lucas comienza estas secciones diciendo, pasadas estas cosas. Entonces la pregunta obvia que tenemos es, después de que qué cosas terminen, a qué cosas se refiere Lucas. ¿Qué es lo, después de qué cosas, de estas cosas está diciendo, pasadas estas cosas, a qué cosas se refiere? La respuesta a esto es todo lo que nos ha contado sobre el tiempo y el trabajo de Pablo en Éfeso hasta este momento, su ministerio de 3 meses en la sinagoga, sus 2 años entrenando hombres en la escuela de tiranos, las diversas curaciones y expulsiones de demonios que tuvieron lugar en relación con el apóstol y la tremenda respuesta de tantos residentes de la ciudad en el evangelio, de modo de denunciar su antigua práctica de magia diabólica, quemando sus libros en una hoguera gigante. Y el resultado de toda la obra del evangelio de Pablo se resume en el versículo anterior, en el versículo 20. Quiere decir, pasadas estas cosas, pero antes de los disturbios, Lucas nos dice que Pablo empieza a hacer planes para su futuro ministerio después de Éfeso, es decir, pensando que su trabajo en Éfeso pronto estaría terminando. Pablo percibió el Espíritu Santo guiándolo a viajar a la ciudad de Jerusalén en camino de pasar primero por las regiones de Macedonia y Acaya y luego, después de visitar Jerusalén, yendo a la ciudad de Roma, el centro y corazón del imperio. Ahora, si usted fuera a mirar a un mapa de las tierras de la Biblia antiguas, usted vería inmediatamente que las regiones de Macedonia y Acaya estaban en la dirección opuesta de Jerusalén. Entonces, ¿por qué Pablo planearía el tomar una ruta tan tortuosa para llegar a Jerusalén? Esta ruta no era directa. ¿Por qué él hizo esto? Bueno, Lucas no nos dice, pero sabemos el por qué, porque otras escrituras del Nuevo Testamento sí no los dicen. Verán, la razón de esto es que Pablo había instruido previamente a las iglesias predominantes gentiles en Macedonia y aquella, como los filipenses, los tesalonicenses, los bereanos y los corintios, para que recolectaran una ofrenda monetaria de amor para los creyentes judíos afectados por la pobreza en Jerusalén. Y ahora él estaba haciendo planes para ir ahí a recoger estas ofrendas y personalmente traerlas con él a Jerusalén. Por eso es que leemos, por ejemplo, estas palabras en 1 Corintios 16, 1 al 4. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, y esto es algo que nos debe guiar, qué es lo que debemos dar como ofrendas. Esto nuevamente, antes de que Pablo fuera a Jerusalén, dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como
instruir a las iglesias de Galacia que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y así es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, la razón por la cual Pablo instruyó a estas iglesias gentiles a recolectar esta ofrenda para los santos de Jerusalén es porque quería demostrar la unidad que existía en el cuerpo de Cristo entre los creyentes gentiles y judíos, pero también, además, él también quería que gentiles... él quería que esta ofrenda fuera una forma tangible mediante la cual los cristianos gentiles podrían comunicar su amor a sus hermanos y hermanas en Cristo que eran judíos. Y Pablo explica sus motivaciones detrás de esta ofrenda en Romanos 15. Él dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron y bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servirles a los santos en los bienes materiales. Es decir, los creyentes gentiles tenían la responsabilidad de mostrar amor y gratitud a los creyentes judíos por traerles el evangelio, ministrando a sus necesidades físicas. Entonces, estos fueron los planes inmediatos de Pablo: a primero ir a Macedonia y Acaya, donde recogería las ofrendas de amor de las diversas iglesias, y luego a Jerusalén, donde entregarían el dinero a los hermanos allí. Pero noten que había algo más, que Jerusalén no era el objetivo final de Pablo. Tenía todavía otro lugar de servicio en mente después de Jerusalén, y esa era la ciudad de Roma. Habiendo evangelizado ya gran parte de la parte oriental del Imperio Romano, ahora Pablo tenía su mira para ir al oeste, a Roma, la ciudad más importante y poderosa del imperio, y su deseo de ir ahí era para el propósito de evangelizar la ciudad. Él no quería ir ahí como un turista, sino como un misionario. Y como saben, por la forma en que el libro de Hechos nos dice, Pablo eventualmente llega a Roma como un prisionero de Roma. Pero lo que es significativo para nosotros de ver en estos versículos es que Pablo siempre estaba pensando y y elaborando estrategias sobre cómo podría avanzar la causa de Cristo. Él nunca estaba con lo que se dice el status quo, que es la norma, con lo de ahora. Él siempre estaba tratando de avanzar. Incluso durante un ministerio muy exitoso en Éfeso, él estaba haciendo planes para nuevas áreas de ministerio. Y al hacerlo, Pablo nos ha dado un ejemplo a seguir al moldear la forma en que debemos pensar en términos de ministrar y llevar el evangelio. Si usted es un cristiano, usted tiene que estar pensando cómo utilizar su tiempo, su energía, sus dones espirituales para llevar y compartir a Cristo. Ver cómo Cristo los va a llevar en cualquier lugar usted esté, en el trabajo, en el vecindario, entre los amigos de ustedes, entre compañeros de trabajo, la familia. Sean como Pablo, oren, piensen, planifiquen, y luego pasen a implementar estos planes, a compartir a Cristo. Eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Eso inclusive en el medio de este evangelio maravilloso que él tiene, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba planeando ir a Roma para avanzar el evangelio. Y todo lo que está enfrente del futuro de Pablo, sus planes inmediatos eran ir a Macedonia, Acaya y luego a Jerusalén. Y en preparación de estos planes, él primero envía 2 de sus ayudantes misionarios adelante de él,
para que allanar el camino para su llegada y para resolver los detalles para tomar la colecta que iban a hacer en estos lugares. Y vemos en Hechos 19:22, dice, y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia y por algún tiempo. Ahora, Lucas menciona dos hombres del equipo misionario de Pablo, que son Timoteo y Erastos, que no son familiares porque él se había unido, Timoteo se había unido a Pablo en Hechos 16 en segundo lugar, pero Erasto no sabemos quién es, quién era él. Bueno, realmente no lo sabemos. Hay un hombre llamado Erastos que Pablo menciona en 2 de Timoteo 4:20, pero no tenemos forma de saber si este es el mismo Erasto al que el apóstol se está refiriendo aquí, que envió a Macedonia y Acaya. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que después de enviar estos dos hombres para cuidar de los detalles de la ofrenda de amor, Pablo se quedó en Éfeso durante un tiempo. ¿Y por qué se quedó allí en lugar de irse con Timoteo y Erasto? Bueno, la respuesta de esta pregunta no se da aquí en Hechos 19, pero sí se nos da en 1 de Corintios 16, 8 y 9, que Pablo mismo nos lo dice. Escuchen lo que él dice. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, lo que quiere decir la fiesta de Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Esta es una declaración fantástica de Pablo. Basado en lo que leemos aquí, Pablo está consciente que su tiempo en Éfeso pronto llegará a un fin. Él sabe que su trabajo no estaba terminado y estaba planeando el quedarse en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, a pesar de que muchos en la ciudad lo despreciaban y eran sus adversarios y estaban en contra de él y su trabajo de proclamar a Cristo. Y en vez de huir de sus enemigos y la hostilidad, Pablo decidió el quedarse en Éfeso y continuar su ministerio allí, porque junto con tantos adversarios, él dice también había una gran puerta para el servicio efectivo que Dios había abierto en la ciudad. Y así Pablo se quedó en Éfeso sin darse cuenta de que muchos de sus adversarios estaban a punto de comenzar una revuelta, unos disturbios. Pero antes de mirar a estos disturbios, motín, quiero que consideremos el tipo de coraje que le tomó al apóstol Pablo quedarse en la ciudad de Éfeso, sabiendo que había muchos adversarios ahí que deseaban hacerle daño. ¿Qué ejemplo es para nosotros, Pablo, el tipo de valentía y coraje que necesitamos al enfrentar el mundo con el Evangelio? Siempre van a haber adversarios del Evangelio, pero junto con la oposición viene una puerta abierta para servir a Cristo. Y cuando Dios abre una puerta para servirle, nosotros tenemos que ir a través de esa puerta y servirle sin tener en cuenta los peligros. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Él sabía que era peligroso quedarse en Éfeso, pero se quedó de todos modos porque, noten esto, toda la vida de Pablo consistía en servirle a Cristo. Quiero que observen en el próximo capítulo, en Hechos 20, que él está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pablo explica el por qué no huyó del peligro, ya sea que el peligro estuviera en Éfeso, en Jerusalén o en cualquier otro lugar. En Hechos 20, estas son palabras muy poderosas. Hechos 20, versículo 22 al 24. Pablo dice, ahora he aquí que yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pónganse a pensar en esto, donde quiera que Pablo vaya, hay una declaración profética que él va a estar en cadenas y va a ser
tirado en prisión. Pero miren la respuesta de Pablo en el versículo 24, me fascina esto. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. A pesar de saber que la persecución le esperaba en Jerusalén, Pablo estaba decidido a ir ahí. Y lo que le permitió hacer frente a este peligro era que reconocía que lo que era más importante para él no era el preservar su vida, sino más bien completar el trabajo que el Señor le había dado para hacer. Y eso es exactamente eh, eh, por eso que pudo escribir poco antes de ser ejecutado: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Escuchen, todos nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo. Él es un ejemplo, un modelo para nosotros. No deben estar preocupados por su vida, no nos preocupemos por nuestra vida. Recuerden, nuestros tiempos están en las manos del Señor, por lo tanto podemos confiar en Él, que nos preservará de las situaciones más peligrosas, incluso de una enfermedad como el coronavirus. Y si su voluntad es de manera que muramos de esta manera, entonces iremos al cielo, y eso es mucho mejor que vivir aquí en este mundo. Entonces hay que estar fuertes, ser valientes y servir al Señor, incluso frente a muchos adversarios. Y así, después de decirnos que Pablo eligió quedarse en Éfeso mientras enviaba a 2 de sus colegas a Macedonia y a Acaya, Lucas ahora explica cómo los adversarios de Pablo entraron en acción cuando Satanás los incitó a iniciar un motín. Ahora, como les dije antes, al explicar los diversos detalles sobre este motín, Lucas destaca ciertas condiciones que existían en la ciudad de Éfeso que hicieron que Satanás retrocediera en respuesta a la invasión de su reino, que empezara a empujar en respuesta a la invasión de su reino. Y son estas condiciones específicas. Entonces, las que se convierten en el tema de este pasaje, instruyéndonos que cuando existen estas condiciones particulares es cuando Satanás responde y trata de destruir el testimonio del Evangelio. Por lo tanto, si podemos identificar aquellas cosas que amenazan a Satanás, entonces nosotros podemos aprender cómo llevar a cabo nuestras vidas y ministerios para que sean un peligro para el dominio del mal. Y en planeamiento de un peligro para el dominio del mal del diablo, podemos esperar su oposición en cualquier forma. Ahora, en Efeso, que la oposición se produjo en la forma de toda la ciudad entrar en disturbios. Y al decirnos cómo se inició esta revuelta, esto es motín, Lucas revela qué condición existía en esta ciudad que atrajo la ira de Satanás cuando el Evangelio está transformando las vidas. Vemos esto, él dice: porque aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Lucas comienza diciéndonos que en el momento en que Pablo estaba haciendo planes para abandonar Efeso, se produjo una perturbación significativa en relación con el camino, que era un término utilizado en esos días para referirse a la fe cristiana. Esa es la manera que lo llamaban. Muy probablemente porque Jesús dijo que Él era el camino a Dios. Ahora, Lucas describe que este motivo, estos disturbios, él lo describen como que no eran pequeñas perturbaciones, que literalmente se pudo traducir como no pequeñas, ¿verdad? Lo que significa que se trataba de una perturbación muy grande y grave. De hecho, fue tan grave y tan peligrosa que más tarde
Pablo, él escribe a los Corintios describiendo este motín como pelear con bestias salvajes en Efesios. Es decir, los involucrados en este motín estaban en una oposición tan feroz al cristianismo que eran como animales salvajes. Y el individuo que fue responsable de comenzar este motín, que no era pequeño, no era un motín pequeño, era un hombre llamado Demetrios, a quien Lucas describe como un platero que hizo santuarios de plata de Artemisa, o la diosa Diana, que no traía pequeños negocios a los artesanos. Ahora, lo que esto significa es que la vocación de este hombre era producir pequeños santuarios de plata, imágenes de la diosa Artemisa, de la diosa Diana, ¿verdad? Que los fieles compararon y llevaron a sus hogares, donde fueron utilizados como ídolos domésticos. Y esto era bastante lucrativo negocio, un negocio que daba bastante dinero, porque Lucas nos dice que al hacer estos santuarios, Demetrio informa acerca de hacer pocas ganancias a los artesanos. Ahora, esto probablemente significa que Demetrios empleó artesanos expertos que produjeron estos pequeños santuarios de plata. También es muy posible que Demetrios fuera el jefe del gremio de los plateros, que era como un sindicato en el mundo antiguo. Independientemente de su posición exacta, no hay duda de que la producción de estos santuarios de plata hizo una gran cantidad de dinero para ellos. Un eruto describiendo la forma económicamente rentable e importante que era estos negocios a los efesios, escribe: la duración Artemisa se extendió por todo el imperio romano. Parece haber habido al menos 33 altares para Artemisa en todo el imperio romano, por lo que es quizás el culto más popular de todos. Éfeso, sitio del impresionante templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue el centro de adoración de Artemisa. Los peregrinos acudieron en masa a la ciudad, especialmente durante el festival anual de Artemisa que celebraba cada primavera. El comercio generado por esta afluencia de peregrinos fue una parte esencial de la economía efesia. Es probablemente que los disturbios descritos en este pasaje ocurrieron durante ese festival en la temporada alta por la venta de la parafernalia de Artemisa. Ahora, sabiendo cuán rentable era este negocio de hacer santuarios de Artemisa para todos los artesanos de la ciudad, Demetrio vio el evangelio y particularmente el ministerio de Pablo como una amenaza para su sustento. Y entonces Lucas procede a contarnos cómo este hombre reunió a todos los comerciantes y los convenció de levantarse en protesta por el peligro financiero que enfrenta. Leemos eso en el versículo 25 y 26. Él dice: reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos de la mano no son dioses verdaderos. Habiendo convocado a los diversos trabajadores involucrados en el negocio de hacer y vender estos santuarios de plata, Demetrio acusa a Pablo de amenazar su prosperidad financiera, porque debido a la predicación del apóstol en contra de la existencia de deidades, muchas personas en Efeso y alrededor de Asia Menor habían dejado de comprar sus santuarios de Artemisa. Ahora, noten que en el corazón de la preocupación de Demetrios está el dinero. No, el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad. A él no le preocupaba que el evangelio pudiera ser verdadero o que la idolatría pudiera ser falsa. Obviamente había escuchado a Pablo predicar,
pero él realmente no tenía ninguna preocupación por la pérdida de su propia alma. Eso no cruza su mente. Todo lo que le importaba a Demetrios era que lo que él estaba predicando era malo para el negocio. Él estaba perdiendo ventas debido al hecho que muchas personas tuvieron pérdida de interés en la compra de estos santuarios, ya que estaban escuchando a Pablo declarar que los dioses hechos con las manos no son dioses en absoluto, y apelando a la codicia de sus compañeros comerciantes, Demetrio estableció a Pablo como su adversario responsable de sus pérdidas financieras. Ahora, él no paró ahí, él continuó, ¿verdad? Continuando presionando su punto. Demetrio argumentó cómo su pérdida de ventas afectaría negativamente a toda su sociedad y estilo de vida, que estaba saturado con el culto de Artemisa. Miren lo que dice en el versículo 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. ¿Qué está haciendo él? Él le está apelando ahora a su devoción religiosa a Artemisa. Demetrios agita a estos comerciantes argumentando que si esta pérdida de interés en sus dioses continúa, entonces no solo estarán sin trabajo, sino que el templo de Artemisa se consideraría inútil. Y si eso sucede, entonces la diosa Artemisa perdería su prestigio y luego la gente de todo el mundo dejará de adorarla. Y el, la, la manera de vivir de ellos, su estilo de vida y todo se caería. Ahora, como ven, lo que está haciendo Demetrio, aunque su principal motivo de traer estos comerciantes, de reunirlos, su principal motivo era monetario, porque ellos estaban perdiendo dinero en un intento de incluir a otros en su motín, en sus disturbios. Él le amplía el argumento para incluir el celo religioso. Es decir, él está intentando atraer tanta gente como pueda, enfurecer contra Pablo por ser una amenaza contra la habilidad de ellos de ganar dinero y su devoción a su preciosa Diana o Artemisa. Y funcionó, porque leemos en el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora, quiero que hagamos una pausa en este punto y consideremos el problema principal aquí. ¿Por qué Satanás levantaría a este hombre Demetrio para instigar un disturbio? Ciertamente no era porque Satanás cuida sobre el bienestar financiero de estos artesanos, no. Como ven, detrás de todo esto, el hecho es que el diablo estaba amenazado por el éxito de la predicación de Pablo, porque el evangelio estaba avanzando y abriendo paso en la vida de muchas personas en Efeso, y las estaba transformando, de manera que en la transformación de ellos ya no estaban alabando a dioses falsos, sino que estaban alabando a Jesucristo. Y los cultos falsos ya no eran parte de eso. En realidad eran demonios personificados en estas deidades, es lo que era. Recordemos que fue aquí en Éfeso donde tantas personas tenían como la fe en Cristo. Al hacerlo, denunciaron sus prácticas satánicas por la que ellos quemaron los libros de magia, y parte de su transformación de personaje fue que ya no adoraban a Artemisa. Y esta experiencia de los creyentes de Efeso no fue única, porque donde sea que el evangelio fue aceptado en el mundo antiguo, la respuesta fue la misma. La gente renunció a sus ídolos. El texto clásico sobre esto es 1 Tesalonicenses 1:9, donde leemos: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál es la lección para aprender de esto? ¿Cómo se aplica todo esto a nosotros cuando estamos tan removidos, tan lejos de la antigua ciudad de Éfeso y de la adoración a Artemisa? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Bueno,
Lo que vemos aquí es una verdad que no tiene tiempo, que es una verdad intemporal, como se dice. Y esa es la verdad que Satanás quiere ir en contra de la persecución contra los cristianos cada vez que las personas en su reino, es decir, los no creyentes, comienzan a convertirse para abandonar el reino de las tinieblas por el reino de la luz en Cristo. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo en Efeso. El evangelio estaba penetrando tantas vidas y su salvación era evidente por la forma que ahora vivían. Como ustedes ven, estas personas no se limitaron a hacer una profesión de fe verbal, pero estaban demostrando por su comportamiento transformado que Jesús había cambiado su vida, y como resultado estaban denunciando el mal y comportándose de una manera justa, y fue una amenaza para el dominio de Satanás, por lo que hizo empujar e incitar este hombre Demetrio a comenzar un disturbio. Amigos, lo que necesitamos ver de todo esto es que cómo podemos esperar persecución cuando estamos involucrados activamente en el evangelio, porque es cuando el evangelio transforma vidas que Satanás se ve amenazado y genera problemas. Y creo que dice mucho de nosotros, porque si no estamos experimentando la oposición satánica y persecución, entonces indica que no representamos ningún peligro para el diablo, y por tanto él está feliz. Él nos deja solos. Solo cuando los miembros de una iglesia local están ocupados compartiendo su fe y guiando a las personas a Cristo, Satanás tiene algún interés en detenerlos. Yo recuerdo que mi amigo Menno Kalisher, algunos de ustedes lo han conocido, él pastoreó una iglesia en Jerusalén que ha experimentado una gran persecución. Y recuerdo que en una ocasión, en uno de los viajes que hicimos a Israel, al hablar con nuestro grupo, él nos dijo que hubo un momento en que estaba preocupado por su iglesia porque no habían tenido ninguna persecución por un tiempo, y él estaba preocupado. Él dice, en su pensamiento algo debe estar mal con ellos, porque si la iglesia estaba haciendo su trabajo, entonces ellos deberían estar bajo asalto, como ellos generalmente están. ¿No dijo Pablo eso? Todos vivirían piadosamente en Cristo Jesús, sufrirían persecución. Y menos se sintió muy aliviado cuando poco después de esto la iglesia sufrió más persecución, porque era una afirmación para él de que estaban viviendo piadosamente en Cristo Jesús y por lo tanto eran una amenaza para el reino de las tinieblas. Escuchen, así es como debemos pensar como iglesia. Si no estamos siendo perseguidos aquí en Lesai, es porque no hemos sido lo suficientemente activos como para compartir nuestra fe, y por lo tanto no representamos una amenaza para Satanás, y él está feliz de dejarnos en paz. Si no estamos involucrados en ver vidas transformadas por el evangelio, realmente Satanás necesita perseguirnos. No creo eso, porque él nos va a estar persiguiendo si no somos una amenaza. En Efeso, Satanás fue amenazado y causó disturbios porque el evangelio había impactado a muchos de sus antiguos seguidores que lo habían abandonado por Jesús. Que el Señor nos use en Lakeside para tener un impacto similar en nuestra comunidad, para que representemos una amenaza para el maligno y su reino de oscuridad. Espero que usted esté buscando por oportunidades para compartir el evangelio con otros. Espero que estén orando por eso. Esta es una temporada especialmente buena para hablar con los no creyentes acerca de Cristo, porque muchos tienen mucho miedo de morir por el coronavirus. Están pensando en la muerte. No tienen esperanza, y por lo tanto la muerte es un pensamiento aterrador para ellos. Cuando las personas están pensando sobre la muerte, entonces tenemos la oportunidad de hablarle de Cristo. Entonces, denle esperanza, cuéntenle sobre Jesucristo y su salvación. Les animo que les hable a otros, pero amorosamente, con valentía y amor sobre Cristo. Y si no conoce a Cristo como su Salvador, entonces no deje pasar otro día sin recurrir a Él para la salvación. Recuerden, Cristo murió por los pecadores, confíen en Él
y que usted es uno de los pecadores por el que Él murió y usted tendrá vida eterna. Voy a orar y Joel va a venir a llevarnos a más música y luego concluiremos y vamos a traer los nuevos miembros que vengan aquí. No le podemos decir que vengan al frente, pero le vamos a pedir que se levanten, y también a los que están en el gimnasio también. Y si usted está en su casa, es un nuevo miembro, también levántese, estamos honrándolos a ustedes. Y luego concluiremos con nuestra reunión de negocios. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias de que cambia la vida, de que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, podemos decir que ha cambiado nuestra vida, que ya no seguimos a los ídolos, la idolatría en la que estamos. A lo mejor no iba a ser Diana o Artemisa, pero tendríamos nuestros ídolos. Y oramos, Señor, que tú utilices tu palabra para movernos como congregación, de ser diligentes, de compartir nuestra fe, y buscar por oportunidades de compartir el Evangelio. Señor, que no tengamos miedo del reino de la oscuridad, y lo que sea la persecución, que no tengamos temor, que queramos ser obedientes a ti, que estemos muy envueltos en misiones. Estamos muy envueltos en misiones alrededor del mundo, pero que estemos envueltos en misiones aquí, en nuestro alrededor, y que te sirvamos fiel y amorosamente y respetuosamente, Señor. Y oramos, Señor, por aquellos que están aquí hoy día que no te conocen. Oramos que tú los traigas a ti mismo, que ellos vean la oscuridad de su alma y su necesidad de venir a Cristo para salvación y luz y transformación y salvación. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.